Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha, curso del tercero F, Bachillerato BGU. Presentaremos una exposición de los enlaces químicos y enlaces intermoleculares. Objetivos: analizar e identificar los tipos de enlaces como los enlaces químicos e intermoleculares mediante el uso de material didáctico. Mi nombre es Estefany Romero. Enlaces químicos. Un átomo está formado por un núcleo rodeado de electrones que tiene carga negativa. Al tener carga opuesta, estas dos partes del átomo se atraen entre ellas. Sin embargo, por esta misma razón, los electrones también se ven atraídos hacia los núcleos de otros átomos. Regla del octeto. Los átomos vienen a formar enlaces químicos porque cuando se unen a otros átomos alcanzan una situación más estable, es decir, la que les supone un consumo de energía menor. Esto ocurre cuando el número de electrones de su último nivel es igual a 8, lo que se conoce como la regla del octeto. Es cierto que no es una norma que se puede aplicar a todos los átomos, pero sí a la mayoría. Importancia. Los enlaces son muy importantes porque permiten que los átomos se agrupen en moléculas. Permiten que las moléculas se agrupen entre sí, lo que da lugar a que se formen sustancias puras y compuestas. Características. Entre las principales características de los enlaces químicos mencionamos los siguientes. Son fuerzas intermoleculares que se encargan de mantener los átomos unidos dentro de las moléculas. Por lo general, el número de electrones que participan de los elementos químicos es de 2, 4, 6 o sea números pares. La fuerza de los enlaces no siempre son números enteros porque depende de la distribución de los electrones. El enlace químico, para que sea fuerte, va a perderse de diferencia entre la electromagnética y la distribución que tengan los orbitales electrónicos. Gracias. Mi nombre es Jennifer Valencia y yo les voy a hablar sobre los tipos de enlaces químicos. Como dijo mi compañera, para cumplir con la regla del octeto, los átomos pueden ceder electrones, ganarlos o incluso compartirlos con otro átomo. Como resultado, se obtienen varios tipos de enlaces químicos distintos. El enlace iónico. Un enlace iónico, también llamado enlace electrovalente, es un tipo de enlace químico que ocurre cuando un átomo cede un electrón al otro, a fin de que ambos alcancen estabilidad electrónica. Esta unión normalmente se produce entre elementos metales y no metales con diferente electronegatividad, lo que significa que los elementos tienen diferente capacidad para atraer electrones. En general, los elementos metales están dispuestos a donar un electrón, mientras que los no metales están dispuestos a tomarlo. Reciben el nombre de enlaces iónicos los que producen iones en su proceso. Veamos, cuando ocurre la transferencia de electrones entre los átomos, el donador se convierte en un ion positivo llamado catión, lo que significa que adquiere carga positiva. Por su parte, el receptor se transforma en un ion negativo llamado anión. Los enlaces iónicos son uno de los 3 tipos de enlaces químicos que existen, junto a los enlaces covalentes y los metálicos. Los iónicos son los enlaces más comunes que intervienen en la formación de compuestos inorgánicos. Las características de los enlaces iónicos.
Se producen entre elementos metales, grupos 1 y 2, y los no metales, los grupos 6 y 7 de la tabla periódica. Los átomos que los forman deben tener diferencias de electronegatividad entre sí. Son producto de una transferencia de electrones. Sus átomos se transforman en cationes y aniones tras la transferencia de electrones, lo que da lugar al enlace. Son enlaces fuertes pero rígidos, debido a la atracción entre cargas negativas y positivas. Propiedades de un enlace iónico. Son neutros en estado sólido. Cuando están en un estado sólido, la carga eléctrica de los enlaces iónicos es neutra. Suelen cristalizarse. Debido a la estructura tridimensional de un enlace iónico, estos favorecen redes cristalizadas frágiles. Altos puntos de ebullición y fusión de 300 grados a 1000 grados centígrados. Ya que existe una fuerza de atracción muy potente entre los iones, estos deben someterse a altos puntos de fusión o ebullición para modificar su estado. Sólidos en temperaturas entre 20 y 30 grados. En consecuencia de lo anterior, los enlaces iónicos suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Buenos conductores de electricidad. Los enlaces iónicos son buenos conductores de electricidad siempre que estén disueltos en agua. Los enlaces covalentes. Se llama enlace covalente a un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable, conforme a la regla del octeto propuesta por Gilbert Newton Lewis sobre la estabilidad electrónica de los átomos. La regla del octeto plantea que los iones de los elementos químicos ubicados en la tabla periódica tienden a completar sus últimos niveles de energía con 8 electrones, y esta configuración electrónica les confiere una gran estabilidad que es muy similar a la de los gases nobles. Los átomos enlazados por enlaces covalentes comparten uno o más pares de electrones de su último nivel de energía. Se denomina orbital molecular a la región del espacio donde está ubicada la densidad electrónica de la molécula. Por otro lado, conforme a la presencia o no de polaridad propuesta de algunas moléculas de separar las cargas eléctricas en su estructura, se puede distinguir entre enlaces covalentes polares que forman moléculas polares y enlaces no covalentes no polares que forman moléculas no polares. Los enlaces covalentes polares se enlazan átomos de distintos elementos y con diferencia de electronegatividad por encima de 0,5. Así, la molécula tendrá la densidad de carga negativa sobre el átomo más electronegativo, pues este átomo atrae con mayor fuerza a los electrones del enlace, mientras que sobre el átomo menos electronegativo quedará una densidad de carga positiva. Los enlaces covalentes no polares se enlazan átomos de un mismo elemento o de distintos elementos, pero con similares electronegatividades con una diferencia de electronegatividad menor que 0,4. La nube electrónica es atraída con igual intensidad para ambos núcleos y no se forma un dipolo molecular. El enlace dativo. Los enlaces dativos se ven comúnmente en reacciones que involucran átomos de hidrógeno. Por ejemplo, cuando el cloruro de hidrógeno se disuelve en agua para producir ácido clorhídrico, se forma un enlace dativo que genera el ion hidrógeno H3O+, liberando el anión de cloro Cl-. El núcleo de hidrógeno se transfiere a la molécula de agua para formar el ion hidrógeno. Esto quiere decir que no aporta ningún electrón al enlace, y una vez que se forma el enlace no hay diferencia entre un enlace dativo y un enlace covalente ordinario. Otro ejemplo es el catión amonio, NH4, que es el resultado de que el amoníaco se comporte como base captando un H+, o sea hidrógeno más. Si un átomo de hidrógeno cuya configuración electrónica es 1s1, le quitamos el único electrón que tiene para generar un ion hidrógeno o protón. El enlace metálico. Los enlaces metálicos son, como su nombre le indica, un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. En el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones de valencia es que abandonan sus órbitas alrededor del núcleo atómico cuando éste se junta con otro, y permanecen alrededor de ambos núcleos como una especie de nube electrónica. De esta manera, las cargas positivas y negativas mantienen su atracción
sujetando firmemente al conjunto atómico y alcanzando márgenes importantes de dureza, compactación y durabilidad que son típicas de los metales en barra. Gracias. Carla Panchi. A continuación les hablaré de lo que son los enlaces intermoleculares o también conocidos como fuerzas intermoleculares. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Son fuerzas de atracción electromagnéticas o de repulsión que actúan entre moléculas o entre regiones muy distantes de una macromolécula. Además, son las principales responsables de las propiedades macroscópicas de las moléculas, como es el estado de la materia, punto de fusión, punto de ebullición, entre otros. Son diferentes a los enlaces químicos, los cuales son más débiles que los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Generalmente, la clasificación es hecha de acuerdo a la polaridad de las moléculas que están interaccionando, o sobre la base de la naturaleza de las moléculas de los elementos que la conforman. Características de los enlaces intermoleculares. Son la consecuencia de la presencia o ausencia de electrones. Son de naturaleza dipolar. Esto quiere decir que es un conjunto de datos de polos eléctricos o magnéticos de igual magnitud y signo contrario. Están presentes en sustancias covalentes cuando se encuentran en estado sólido o en estado líquido. Tienen bajos puntos de fusión y ebullición ya que son menores que las fuerzas. Son las responsables del comportamiento no ideal de los gases. Ellas juegan un papel importante también en los distintos estados de agregación de la materia, como son líquido, sólido y gaseoso. Función de los enlaces intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son los responsables de la unión aparente y débil que muestran moléculas electroneutras, sean polares o no sean polares. Existen tres tipos de enlaces intermoleculares: enlace de hidrógeno, dipolo permanente y dipolo inducido. A continuación, mi compañera les hablará un poco más de estos tipos de enlaces intermoleculares. Soy Dayana Cadena y les voy a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Se caracteriza por mantener más de una molécula unida, por lo tanto están relacionadas como enlaces químicos que tienen el objetivo de hacer que las moléculas se unan o se separen. En las fuerzas intermoleculares existen de tres tipos: el enlace de hidrógeno, el dipolo permanente y el dipolo inducido. El enlace de hidrógeno es una fuerza electromagnética fijada muy fuerte cuando están muchas moléculas unidas, ya que dan gran estabilidad, pero más débil que el enlace covalente o el enlace iónico. Estos enlaces se caracterizan por ser más fuertes, ya que la electronegatividad es bastante diferente entre los elementos. Este tipo de enlace ocurre tanto en moléculas inorgánicas, tales como el agua, y moléculas orgánicas como el ADN. Esta tensión superficial puede explicar ciertos fenómenos. Por ejemplo, los insectos pueden caminar sobre el agua, y esto se debe a que las gotas de agua tienen forma esférica. El dipolo permanente o dipolo-dipolo es la fuerza intermolecular intermedia que se observa entre las moléculas de los compuestos polares. En esta forma de unión, las moléculas consideradas polares interactúan para que los polos opuestos se conserven. El dipolo-dipolo, los electrones se distribuyen asimétricamente, de modo que los elementos más electronegativos terminen atrayéndose a los electrones.
El dipolo inducido o fuerza de Londres se produce cuando todas las moléculas, ya sean polares o apolares, se atraen de forma no gravitatoria. Sin embargo, cuando se aproximan las moléculas, los dipolos temporales se forman por inducción. Esto se debe a que la molécula, aunque sea polar, tiene muchos electrones que se mueven muy rápido. Un dato de los enlaces intermoleculares podemos observar que el dipolo inducido son 10 veces más débiles que las conexiones de dipolo permanente. Gracias. Mi nombre es Genesis Sicha y les voy a hablar cómo se forman las fuerzas intermoleculares, especialmente del enlace de hidrógeno, dipolo permanente y el dipolo inducido o fuerza de Londres. ¿Cómo se forma el enlace de hidrógeno? Se produce cuando un átomo de hidrógeno se encuentra entre dos átomos más electronegativos, estableciendo un vínculo entre ellos. El átomo de hidrógeno tiene una carga parcial positiva, por lo que le atrae la densidad electrónica de un átomo cercano en el espacio. A cada carga negativa parcial del oxígeno de una molécula puede formar un enlace o puente de hidrógeno. Las moléculas de agua también son atraídas por otras moléculas polares y por iones. ¿Cómo se forman los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno se forman por átomos de hidrógeno localizados entre átomos muy pequeños. Cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un átomo electronegativo, el oxígeno, nitrógeno, flúor, el átomo con mayor electronegatividad atraerá hacia los electrones de los enlaces, formándose un puente de hidrógeno. En realidad es una atracción entre dipolo y dipolo, entre moléculas que se contienen en tres tipos de uniones polares. Este tipo de atracción tiene solamente una tercera parte de la fuerza de los enlaces, pero tiene importantes efectos sobre las propiedades de las sustancias, en las que especialmente en cuanto a puntos de ebullición y función. ¿Cómo se forman los dipolos permanentes? Esta es una unión que se produce cuando ambas moléculas disponen de cargas positivas y negativas. Es decir, son moléculas polares o que tienen polaridad, atrayéndose electrostáticamente y formando la unión. Esta molécula es una distribución asimétrica de los electrones. Debido a que esta molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad, como consecuencia de ello, los electrones se encuentran perfectamente en las pirámides de los átomos con mayor electronegativo. Se crean así dos regiones o polos en las moléculas, una con carga parcial negativa y otra con carga parcial positiva. Cuando las dos moléculas polares se aproximan, se produce una atracción entre el apolo positivo y una de ellas y el negativo de la otra. Esta fuerza de atracción entre dos dipolos es tanto más intensa cuanto mayor es la polarización de dichas moléculas polares. Por lo tanto, los electrones compartidos por covalencia estarán más próximos al flúor que al hidrógeno y a las moléculas que forman un dipolo permanente. ¿Cómo se forma el dipolo inducido o las fuerzas de Londres? Este tipo de unión se produce cuando una molécula no polar redistribuye la concentración de los electrones. Tiene la posibilidad de polarizarse. Al acercarse a una molécula polar de tal forma que crea una unión entre ambas moléculas, tiene un lugar entre una molécula apolar. La aproximación del ion provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula polar que convierte de modo transitorio. ¿Cómo se forman las fuerzas de London? Las fuerzas de dispersión de London son el resultado de las interacciones combinadas entre dipolos instantáneos. Existen fuerzas de dispersión entre todas las moléculas y suelen ser mayores, más pesadas y más polarizadas, y para cada molécula con áreas de superficies más grandes.
Considerando la importancia sobre el tema explicado, le recomiendo leer el siguiente documento elaborado por un estudiante de la universidad titulado Enlaces químicos, fuerzas intermoleculares y su relación con ciencias de la Tierra. Conclusión. Podemos concluir que los enlaces químicos intermoleculares nos ayudan a tener una idea más clara acerca de la agrupación de los átomos en moléculas. Gracias por su atención y esperamos que esta diapositiva y esta exposición les haya servido para diferenciar los tipos de enlaces.